en la versión 18. Ya, o la en el capítulo electrónico. Si no lo tienen, paso. Si no, como de la Clarity no está. no lo tienen, entonces En el 19 no está. no está, por eso está como un capítulo electrónico. Si no lo tienen, me avisan para pasar. Sí, mejor, comparto los correos, doctor. Esa parte no está. Muy bien, esta es la parte del colesterol y del metabolismo de los lípidos. Miren, de aquí tienen que aprenderse la manera más simple como aprender. Siempre busquen las maneras como aprendan y cómo se les grabe las cosas. No, lo pueden repetir 50 veces y las 50 veces van a repetir. Miren por acá, intestino, hígado, se van a relacionar, intestino, hígado, se van a relacionar las moléculas, kilomicrones, restos de kilomicrones, DLDN, IDL y LDL, que son las proteínas, que son los lípidos. Y por acá se va a interrelacionar los vasos sanguíneos, el músculo y el tejido adiposo. Miren entonces lo que va a intervenir. Vienen las grasas exógenas, alimentos ricos en grasas, hacia el intestino los procesa y que nos da ¿cómo qué? Kilomicrones. O sea, hasta ahí tenemos solamente kilomicrones. Estos kilomicrones se van hacia los vasos sanguíneos y pueden depositarse directamente como tejido adiposo, ácido graso. ¿Sí? Ácido graso. Entonces, por acá hay un camino de depósitos directamente, pero la gran cantidad sigue la sangre y se va hacia el hígado. Se va hacia el hígado. Y en el hígado lo van a procesar los kilomicrones. ¿Y cómo qué va a salir del hígado? Miren, ¿cómo qué va a salir? Como proteínas muy pequeñitas. BLD. Así sale del hígado. No se vayan a confundir. Del intestino salen kilomicrones. Del hígado sale DLD. En la circulación sanguínea, un proceso lleva una transformación a IDL, moléculas intermedias. Estas moléculas intermedias son muy inestables, no son estables. Terminan o yéndose hacia el hígado y procesándose nuevamente, o la mayor cantidad termina con LDL a nivel sistémico, a nivel de la sangre. Entonces, a veces hago la pregunta, ¿LDL dónde se forma? ¿En el hígado? No. ¿En los intestinos? No. ¿Dónde se forma? En los vasos sanguíneos. ¿A partir de quién? De IDL. No, tampoco es de moléculas intermedias. Por ahí de repente me lo puedes abrir y soportar para que interese. Disculpe, el LDL se forma se forma en la circulación. No. El VLDL se forma en el hígado. ¿Ya? En el hígado. Ingresa como lípidos exógenos. Intestino lo procesa en kilomicrones. Los kilomicrones van hacia la sangre. Unos directamente se van a depositar, la mayor cantidad no va en ese proceso, la mayor cantidad se va hacia el hígado. Como kilomicrones, el hígado lo procesa hasta sus enzimas, ahí están las enzimas, y como que sale del hígado, como BLDL, moléculas muy pequeñitas. En la circulación sanguínea, de nuevo hay enzimas digestivas, principalmente la lipoproteína lipasa, y está haciendo este proceso a moléculas intermedias intermedias. Estas, les decía, son muy inestables. No permanecen como moléculas intermedias. Van a terminar en el hígado, de nuevo procesando, se están nuevamente circulando, y la mayor cantidad se transforma en LDL. Como LDL, ¿hacia dónde se va? Hacia los tejidos grasos, o se deposita en las arterias, que es lo que el tema. Pues,
Sí, por eso le digo, apréndaselo, tengan maneras de aprenderse las cosas, si no siempre se van a olvidar. Por eso, Intestino, hígado, músculo, tejido adiposo y las proteínas. Kilomicrones, los kilomicrones que se van separando, se llaman restos de kilomicrones, VDDL, IDL y LDL. Apréndanse. Por acá está un poco más especificado con las enzimas. Ya con las enzimas. Pero acá lo más importante es cómo ingresan. ¿Cómo ingresan? Como kilomicrones. ¿Cómo lo vamos a tratar al último? Como la proteína más difícil de tratar. ¿Cuál es? LDL. Los otros no nos hacen daño. El problema es, vamos a ver con la LDL. Muy bien. Entonces, finalmente nosotros vamos a formar LDL. Las proteínas más importantes. LDL. Muy bien, por acá vamos a ver que hay unos factores para que esta LDL pase hacia, estas son las células endoteliales, las fenestras de las células endoteliales y a través de eso va a pasar. Dicen que pueden pasar por varias razones. Primero, porque hay un exceso de cantidad, una gran cantidad. Segundo, porque aquí se van a expresar unas moléculas de adición. Tercero, porque estas moléculas de adición se van a formar porque el flujo de la sangre no va a ser laminar, va a ser turbulento. Y un flujo turbulento hace que nosotros no expresemos una gran cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico hace que estas sustancias por acá no se adhieran hacia el endotelium. Entonces, el flujo turbulento va a ser la primera razón por las cuales estas LDL van a ingresar, y la mayor cantidad. Pues hay poco tampoco va a ingresar, ¿no? Tiene que haber una gran cantidad y moléculas de adición. Pasan las moléculas de LDL a través de las células endoteliales. ¿Qué tenemos debajo de las células endoteliales? ¿Qué es esta capa? Célula endotelial. ¿Qué viene después? La íntima. La íntima. Miren dónde van a suceder los fenómenos. Miren dónde van a suceder los fenómenos. ¿Dónde? En la íntima. En la íntima. Aquí que tenemos unas moléculas como fibras que se llaman proteómicas. ¿Sí? Estas moléculas como fibras o estas fibras de proteínas que se llaman proteoglicanos van a actuar como una red. ¿Qué hacen estas moléculas? La detienen a estas proteínas, a estas moléculas de LDL. Y cuando yo no voy a tener óxido nítrico, si yo no tengo óxido nítrico, ¿qué voy a tener? Especies reactivas de oxígeno, porque no tengo cómo eliminarlas. Especies de reactivas de oxígeno. Las especies de reactivas de oxígeno van a estar esperando a estas LDL. Las juntan y ahora ¿cómo van a ser esas LDL? Oxidadas. LDL oxidada. Óxido nítrico más. Especies reactivas de oxígeno, perdón. Especies de reactivas de oxígeno más LDL. LDL oxidadas. Estas LDL oxidadas van a inducir a las células endoteliales a que expresen un receptor que se llama ese receptor LOX1. Miren que está dando la vuelta. Está dando la vuelta. Ingresó, se atrapó, se oxidó y va a hacer que la célula endotelial exprese un receptor LOX1. Este receptor LOX1 de esta célula endotelial se va a expresar hacia arriba y la célula endotelial va a eliminar unos factores quimiotácticos, dos principalmente. ¿Qué quiere hacer la célula endotelial? Quiere liberarse de alguien que lo está induciendo por acá, un proceso de oxidación. Y frente a un proceso
de agresión, ¿qué va a hacer la célula endotelial? Llama a alguien que lo ayude. ¿A quién lo va a llamar? Macrófagos no están por ahí. Macrófago va a estar acá. Lo llama a los monocitos. Ahí lo están expresando. Y lo está llamando a los monocitos. Ahora los monocitos van a unir a estas proteínas que está expresando la célula endotelial. Miren este proceso tan simple. LDL, una gran cantidad de LDL, menor cantidad de óxido nítrico, pasa LDL, se queda atrapado en las moléculas de proteoglicanos, se oxidan estas moléculas por la gran cantidad de especies reactivas que hay aquí, se oxidan LDL oxidados, expresan este receptor, hacen que se exprese la célula endotelial este receptor, y la célula endotelial expresa factores de quimiotaxis. ¿A quién nos está trayendo? A los monocitos. A los monocitos. Y los monocitos van a pasar este proceso. Vamos a ver cómo dice. Bien, tenemos monocitos. Y nuevamente, ¿a dónde viene? ¿Dónde sucede todo el proceso? En la íntima. Seguimos en la íntima. Ya lo vamos a ver las otras capas. Seguimos en la íntima. Debajito nomás de la célula endotelial. Este monocito, ¿a qué viene? ¿Quién estaba originando todo este proceso? Las LDL. Por lo tanto, ¿a qué viene? A atrapar, a comer, a destruir LDL. Y eso es lo que hace. Expresa factor, de nuevo, este receptor LOX1 es un receptor muy común. Lo expresan las células endoteliales, lo expresan los monocitos. De tal manera que es un receptor de LDL. Es como una mano que lo atrapa a LDL. Y este monocito ahora se va a transformar en lo que normalmente los monocitos no están en el tejido. Están ya transformados en macrófagos. Muy bien, como macrófago, ¿qué hace ahora? Fagocita a los LDL. Y este monocito, este macrófago se transformó en célula espumosa. ¿Cómo que se transformaba en tuberculosis? El mismo proceso. El mismo proceso. ¿Cómo se transformaba en célula epitelioide y célula gigante? Y cualquier célula se va a expresar de esta manera. Aquí se expresa como célula espumosa. Muy bien, la célula espumosa, la finalidad que es atrapar, llenarse de LDL. Para eso mismo. De nuevo, el mismo proceso. Algunos resúmenes que están en el carro. Es lo mismo. Monocitos que pasa. Miren, acá está la capa de músculo. Este es el endotelio. El endotelio está la íntima. Todo el proceso ocurre en la íntima. No se ve muy bien. En diapositiva la verdad. Macrófago. Es un macrófago. Normalmente el macrófago tiene un receptor de LDL. Arriba está. Ese receptor es un receptor, se llama receptor saturado. Significa que tiene una determinada cantidad de LDL y nada más ingresa. Y por ese receptor captaría nada más una cantidad determinada de LDL y ya no capta más. Pero ocurre que estos macrófagos se especializan tanto en este proceso de fagocitosis, de tal manera que ese receptor ya no es importante y el macrófago expresa otras maneras como atrapar LDL. Tenemos otros mecanismos, quinocitosis y fagocitosis. O sea, las tres maneras como ingresa LDL a macrófago, ¿cuáles son? A través de su receptor de LDL, a través de pinocitosis y a través de fagocitosis. Total, que la finalidad es llenarlo a este macrófago de LDL. Esa es la única finalidad por la cual va macrófago al líquido. Aquí hace una serie de procesos. Estos macrófagos como macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a seguir varios caminos. Primero, que como macrófago puede salir de la célula e irse
hacia la circulación sanguínea con su carga de LDL. Segundo, puede morir en este proceso se llena de LDL y esta célula muere. Pero un tercer mecanismo es lo que hace. La entrega del LDL ¿a qué? Al HDL. Por acá llega HDL que nosotros tenemos en la sangre y recibe LDL de la célula. Miren, entonces hay un tercer mecanismo muy importante. Ese se llama transporte reverso. ¿A qué se llama entonces transporte reverso? A la entrega del macrófago que hace del LDL al HDL. ¿Qué hace el HDL? Lo lleva al hígado y la entrega para ser metabolizado. A ese proceso se llama transporte reverso. Hace HDL. Miren, seguimos a este proceso. Por acá ya ingresó el LDL, por acá ya ingresaron los monocitos, ya estamos formando células espumosas, pero es un macrófago. Y como macrófago, ¿cuál es su función? Hizo fagocitosis, pero se queda ahí nomás. Como macrófago, ¿qué más hace? Presenta antígenos, aquí no hay antígenos, es LDL, ¿qué más hace? Libera, ¿qué libera? Pirógenos endógenos o, acá estamos hablando en general de interleuquinas. Libera interleuquinas. ¿Y para qué me van a servir esas interleuquinas? Una de las sustancias más importantes será el factor derivado, el factor fibroblástico, factor de crecimiento fibroblástico beta y factor derivado de las plaquetas. Miren la finalidad de estas ¿qué cosas es? Es inducir que las células de músculo liso que están en la capa muscular lisa proliferen las células. Van a proliferar. ¿Qué tratan de hacer estas capas de músculo liso? ¿Qué tratan de hacer? Cubrir este macrófago o estos macrófagos que están llenos de LDL. ¿Qué están formando ahora? ¿Qué están formando? Una capa. Vamos a ver esa capa. Células musculares lisas se diferencian y comienzan a proliferar. ¿Qué tratan de hacer? Atrapar, detener, fibrosar. ¿Y a quién lo quieren? ¿A quién lo quieren separar? A los macrófagos que están totalmente llenos de LDL. Esta es una placa ateromatosa. ¿En qué momento, desde ya que estamos acá, en qué momento se va a romper esta placa? ¿O por qué se rompería esta placa? Primero, porque no tenga esta capa de músculo liso. ¿Sí? O elabore sustancias proteasas que lo van a destruir. Y vamos a ver cómo lo hacen. Pero mientras esta placa ateromatosa se llene de una cápsula fibrosa más gruesa, a esa placa se va a llamar placa estable. Mientras más delgada y se rompe esa placa, se llama placa inestable. Miren, llena de músculos, células musculares lisas, proliferaron desde abajo, desde la capa muscular, se fueron a través del endotelio y formaron una gran capa. ¿De qué depende que haga esta placa, esta gran capa fibrosa, o de qué depende que no lo haga? Y por acá vamos a encontrar muy bien a los linfocitos T. Siempre el macrófago va a estar interrelacionando con el linfocito T. ¿Y qué hace este linfocito T? Hace que se exprese principalmente factor transformante T, que es la sustancia más importante para que esas células musculares proliferen. Y no lo deja este factor, este linfocito T regulador,
no deja que se vaya este proceso hacia un mecanismo inflamatorio de factor de interferón lambda, sino que se exprese más factor transformante. La pregunta que se crea. O sea, ¿por qué una placa se vuelve fibrosa o por qué una placa es estable o por qué es inestable? ¿Quién va decidiendo? ¿Quién va decidiendo? Los linfocitos T regulatorios. O expresan una gran cantidad de factor transformante beta, o hacen que este proceso se vaya y elabore una gran cantidad de interferón. Si se va por el lado de interferón, estas placas se van a volver más inflamatorias. Si se va por el lado de factor transformante beta, la placa se va a hacer más fibrosa. ¿Dónde va a ser estable? Mientras más fibras musculares tenga, va a estar rodeada de fibras, nunca se va a romper esa placa. ¿Cómo evoluciona hacia una placa inestable? Miren, no hay la capa fibrosa, no hay la capa muscular. Ese se llama una placa inestable. No hay esa capa muscular. Entonces, este proceso, ¿hacia dónde se fue? Hacia formar una gran cantidad de interferón. O te vas por el lado de interferón o te vas por el lado de factor transformante beta. Si te vas por ese lado, te vas por un proceso inflamatorio. Y la placa se va a romper. Se va a romper. Vamos a ver la información del micrófono. Linfocitos T, decíamos, los linfocitos T son los linfocitos T reguladores, este lado, por ejemplo, interrelacionan con el macrófago para producir mieloperoxidasa que destruye a las capas, a las proteínas que van formando las placas, de tal manera que esa placa se vuelve inestable. El rol de los linfocitos T, ¿sí? El rol de los. Finalmente, la formación de una placa teromatosa lo estamos viendo como ¿qué fenómeno? ¿Qué fenómeno está haciendo? Netamente inflamatorio. ¿Sí? Netamente inflamatorio. Muy bien, entonces, teníamos el macrófago, una placa inestable, decíamos, la diferencia de una placa estable, ¿cuál es? La estable está llena de una cápsula de células musculares, una cápsula fibrosa. La inestable, ¿cómo está? No tiene esa cápsula. Es un proceso netamente inflamatorio. Muy bien, si este proceso está netamente inflamatorio, ¿qué va a hacer acá? Va a romper, ¿a quién tiene hacia arriba? Al endotelio. Rompe el endotelio y automáticamente ¿qué va a salir? ¿Quién va a salir del endotelio? El factor tisular. Ahora tengo factor tisular, ¿qué vamos a hacer? Activar la cascada de convolución extrínseca. ¿Qué me activa? 7, 10. ¿Y qué termino formando? Coágulo, pero antes del coágulo, ¿qué formó? Fibrina, fibrinógeno, fibrina. Fibrina decíamos que era una red que va a atrapar plaquetas. El primer proceso se llama de activación plaquetaria. El segundo proceso, se llama agregación plaquetaria. Y ahora miren, aquí había una placa. Este es el flujo turbulento que decíamos. Flujo turbulento, formación de una placa en el flujo turbulento. Esa placa va cerrando el vaso. Arriba está el endotelio, esto lo va cerrando y hay un flujo turbulento ahí. Ahí, cuando yo estoy con esta placa, tengo un infarto. Miren la placa. Arriba estará la luz del lumen, dice parcialmente ocluida. Ahí tendré un infarto, ahí tendré una angina. ¿Podría ser? ¿Infarto? No. ¿En dónde voy a tener un infarto? O sea, ¿qué lo produce el trombo? La pregunta del examen. ¿Qué produce un infarto? La formación de un trombo. ¿Cómo se llama ese trombo?
trombo mural. Es el muro, es el muro. Por eso se llama trombo mural. Un infarto es producido no por la presencia de una placa ateromatosa. El infarto es producido por la formación de un trombo mural. La placa ateromatosa me podrá dar anginas, isquemias, estables o inestables, pero un infarto se va a producir por esa presencia. ¿Qué hace un coágulo? Se adhiere, crece y crece más y recién obstruye la luz. Ahí sí la sangre ya no pasa y ahora sí es un infarto. Si es que da o si es que ha obstruido más del 60% de la luz. No. O sea, hay isquemias. Un infarto es esa obstrucción completa. Una isquemia, por ejemplo, se va a producir cuando yo hago ejercicio y en ese momento que necesito más oxígeno. Y el corazón, esta zona va a necesitar más oxígeno. Pero ¿qué va a ocurrir? Que esa luz, en ese momento, para que mi corazón tenga más oxígeno, ¿qué normalmente tengo que hacer? Vasodilatar y hacer todo un proceso para que el corazón se llene de oxígeno, se llene de sangre. Sin embargo, la está obstruyendo. Entonces, ¿en qué momento va a ser la isquemia? En el momento del esfuerzo, del ejercicio. A eso se llama angina. O sea, son procesos de isquemia reversibles, transitorios, en el momento del ejercicio. Pero un infarto sí, ya es permanente. ¿Sí? Por eso la diferencia a veces se entiende. Muy bien, se van formando las placas. Esto es una placa. ¿Qué tendríamos acá? ¿Qué serían? Células espumosas que lo cubren. La cápsula fibrosa. Aquí, ¿qué habría acá? Un coágulo. ¿Qué se llama esto? Formación de un trombo mural. La persona puede lisarlo. Nosotros tenemos fibrinolíticos, un montón tenemos de fibrinolíticos, y lo lisamos este coágulo, lo destruimos. Vuelve a ser una luz así, o este trombo mural, ¿a qué evolucionó? A un trombo mucho más grande. ¿Y aquí qué hizo? Obstruyó totalmente el vaso. ¿Y aquí qué hizo? Un infarto. ¿Aquí qué hace? Una angina. Isquemias en el momento, transitorias, en el momento del ejercicio. Anginas. ¿Sí? Anginas. Aquí hace infarto. Miren, tiene la placa ateromatosa. Pero esas placas, es importante, esas placas en realidad son células. ¿De qué células hablamos? Macrófagos. Se van formando placas, se van formando nuevas células acá. Y como nuevas células tienen que nutrirse. ¿Sí? Tienen que nutrirse. Este mecanismo lo vamos a ver también en el cáncer. El mismo se llama la formación de neovasos o neoangiogénesis. ¿Qué ocurre? Que en esta zona normalmente los vasos llegan hasta la íntima y de ahí no sobrepasa más. Por lo tanto, si yo voy a formar una placa llena de células, ¿qué voy a necesitar? Sangre. Entonces ocurre que esas células se van muriendo, les decía, van formando un centro que se llama un centro necrótico, van muriendo macrófagos, pero el resto necesita nutrirse. Entonces estas células se van convirtiendo, o en su lugar se van convirtiendo como zonas hipóxitas. Como zonas hipóxitas expresan un factor, se llama factor inducido por la hipoxia. Factor inducido por la hipoxia. O sea, sucede a partir de que en este lugar hay muy poco oxígeno. Este factor inducido por la hipoxia hace que desde el endotelio se liberen factores de crecimiento. ¿Sí? Factores de crecimiento fibroblásticos, factores de crecimiento de células. De tal manera que estos factores hacen que los vasos que llegaban hasta acá ahora proliferen mucho más. A eso se llama formación de neovasos. Necesita para seguir viviendo.
Las placas pueden calcificarse. ¿Cómo es el proceso de calcificación de los vasos? Ocurre, miren, que estos macrófagos son tan versátiles que terminan adaptándose a las formas de células. En el hueso que tenemos nosotros, dos tipos de células: osteoblastos y osteoclastos. Y el hueso está haciendo este proceso de remodelamiento. Muy bien, estas dos células, miren, desde las células musculares se diferencian en osteoblastos y por acá se diferencian en osteoclastos. Y los dos van a interrelacionar y ahora a esta placa que le van a dar calcificación. Por eso se calcifican las placas. Se remodelan las arterias, que es una célula, un lumen normal, un lumen más disminuido. ¿Pero qué creció? Esta capa muscular. Aquí que creció la capa muscular y además el lumen se va reduciendo. Se llama remodelamiento. Factores para hacer aterosclerosis. ¿Cuáles son? Un montón de factores. Hemos visto la obesidad, hemos visto la hipertensión, hemos visto el tabaquismo, la gran cantidad de LDL. Hay otros factores aquí. Pero, ¿qué les ponía esto? Porque todos estos factores, miren cuál es el mecanismo unificador de todo. ¿Cuál es? El estrés. ¿Dónde le veíamos este mismo proceso? ¿En cuál lo veíamos? El mismo proceso lo veíamos. Estrés oxidativo, le decía, es el mecanismo unificador. En las lesiones por la diabetes, en las lesiones crónicas de la diabetes, decíamos, el mecanismo unificador es el estrés oxidativo. Y a partir de estrés oxidativo yo comienzo a formar interleuquinas de diferentes. Induce hipertensión. Nosotros decíamos que la dislipidemia, la obesidad, el tejido graso que expresaba. Yo le decía, por este lado el tejido adiposo termina haciéndome hipertensión. Les decía la vez anterior. ¿Qué le decía que expresaba? Angiotensinógeno. Al expresar angiotensinógeno, ¿qué terminó haciendo? Activando el sistema. Renina, angiotensina, aldosterona. Terminó formando una gran cantidad de angiotensina que actuará sobre sus receptores, los receptores de angiotensina, AT1 y AT2. Por lo tanto, todavía no lo estamos viendo la importancia del AT2, lo vamos a ver la otra clase. Estamos viendo el receptor de AT1, que es el más importante. Y como receptor de AT1, se hace proliferación, generación de especies reactivas de oxígeno y vasoconstricción. El efecto más conocido es vasoconstricción, por eso lo asociamos con hipertensión. Pero no es el único efecto que hace el receptor, la activación del angiotensina. Hace proliferación, hace especies reactivas de oxígeno. Al elaborar especies reactivas de oxígeno, ¿qué necesitaban las células, el LDL? ¿Qué necesitaba para especies reactivas de oxígeno? Ahora, ¿qué va a tener? Tienes LDL y eso, ¿y ahora qué tienes? El inicio de la placa telomatosa. Por eso es importante como que explican eso. Y un diabético, si ahora es un diabético, ¿cómo lo libramos de todo? Por este lado, diabetes y todas las causas de la glucosa alterada. Creo que las puedan aprender y yo la aprendo. Pero lo importante acá es la interacción que existe en la glucosa. Por este lado la glucosa y por el otro lado el eritema. Se llama sangre vulnerable. Depende del caso lo van a encontrar. Dice, más que una persona vulnerable, es sangre vulnerable. ¿Qué significa sangre vulnerable? Glucosa alta, haciendo todos estos efectos, daños de la glucosa. Pero por el otro lado, ¿a quién voy a tener? A mis LDL. Los diabéticos son ricos en LDL. Entonces, harán todos los cambios hacia arriba. Cómo interrelaciona la glucosa y las LDL. Y que voy a estar formando una gran cantidad de aterosclerosis.
La obesidad, decíamos, la obesidad induce aterosclerosis, es un proceso inflamatorio. La obesidad, decíamos, induce gran cantidad de factores inflamatorios, interleuquina, tumoral, la interleuquina 6, procesos netamente inflamatorios. Y la aterosclerosis, ¿en qué estábamos viendo que era un proceso? Inflamatorio. Era inflamatorio. Las mujeres tienen más riesgo que los hombres o no? No, tienen factores protectores. ¿Ah? Los hombres son de riesgo, las mujeres hasta los 50 años o los 55 años. ¿Qué lo protege? Los estrógenos. Esta la encontré por ahí en una revisión, es donde está el mecanismo que protege los estrógenos. Y muy bien, los estrógenos, entonces, miren, lo encontré de esta manera, que todo lo que normalmente nosotros necesitamos para formar placas ateromatosas, como que los estrógenos lo detienen a todos los procesos. Ahí están explicados. Ese es el mecanismo como las mujeres resisten mejor. El tabaquismo. ¿Cómo se relaciona el tabaquismo con la aterosclerosis? Miren, el tabaquismo da varias dificultades. Primero, miren, tenemos el efecto de la nicotina, el efecto del monóxido de carbono que genera y la generación de especies reactivas de oxígeno. Miren, tres sustancias que nacen del tabaco. No es solo la nicotina, sino es la generación de monóxido de carbono y la generación de especies reactivas. Tres productos del tabaco. Por nicotina, solo efectos de nicotina. Estimulación simpática. Y si tengo una estimulación simpática por el lado de presión alta, ¿en qué voy a terminar? Hipertensión. Mediante vasoconstricción. Por el lado de monóxido de carbono, ¿qué voy a tener? O sea, me lleno mi organismo con monóxido de carbono. ¿Qué no tendré? Oxígeno suficiente. Y si no tengo oxígeno suficiente, ¿qué voy a hacer? Un mecanismo de compensación. Voy a necesitar más oxígeno. Esa compensación de nuevo me lleva a hacer vasoconstricción. Y por el lado de radicales de oxígeno, por ahí sí, miren, formando una gran cantidad de estrés oxígeno. ¿Qué necesita el LDL? Especies reactivas. Le da el tabaco, le da. Por eso se junta y por eso está peligroso el tabaco. Por eso está peligroso. Muy bien, casi esta es la continuación, por eso los junté los dos temas. Por eso los junté. Muy bien. Para que tengamos nosotros una isquemia en el corazón, esos son los vasos más importantes, necesitamos aporte de oxígeno y demandas. Si no se nota bien, aporte de oxígeno y demandas. El aporte de oxígeno, perdón, la demanda de oxígeno va a tener sus factores. ¿Habrá circunstancias que demandan más oxígeno? Cuando mi corazón late más, cuando se contrae más, o cuando está sometido a una gran presión. Esto se aprende, ¿verdad? Esto se aprende, porque yo puedo tener una isquemia. ¿Por qué razones? Porque demando más oxígeno. ¿Qué puedo tener? Solo aumento de frecuencia. Por ejemplo, ¿en qué momento podría tener eso? Estoy de lo más tranquilo aquí, mi corazón está nutriéndose de una manera normal mientras yo estoy tranquilo. Pero ¿qué pasa si mi frecuencia cardíaca aumentó? Pasará. Necesito más oxígeno. Y en ese momento mi corazón podría ser que no tenga una suficiente cantidad de oxígeno y ahí no va a haber infarto. Si mi corazón se contrae mucho más fuerte. Eso sucede en el ejercicio. Por eso el diagnóstico, la prueba diagnóstica más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es la prueba más importante para diagnosticar
detecta isquemias. Electrocardiograma, no es el más importante. ¿Cuál es? Las enzimas ¿Enzimas cardíacas? ¿No es? ¿Qué lo hacen? ¿Qué lo hacen en la persona? Correcto, ¿cómo se llama esta prueba? Prueba de esfuerzo. La prueba más importante para determinar si mi corazón tiene o no una nutrición adecuada es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo. Muy bien, porque eso me está evaluando mis demandas. Muy bien, pero por otro lado yo voy a necesitar de dónde voy a tener el oxígeno. Voy a evaluar mi prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo. Porque es una bicicleta en realidad. Es una bicicleta que está conectada a una toma de presión y a un electrocardiograma. Te hacen correr y ¿qué van tomando? Tu presión, tu frecuencia cardíaca y tus cambios electrocardiográficos, pero frente al esfuerzo. Se llama prueba de esfuerzo. Muy bien, estamos viendo nuestras demandas de oxígeno. Pero yo también tengo que ver también si yo tengo aportes adecuados. ¿De qué dependerá? Del oxígeno que yo estoy respirando. O sea, aquí en la sierra va a ser oxígeno diferente. De mi función pulmonar. Si tengo un solo pulmón, mi cantidad de aporte va a ser menos. De mi concentración de hemoglobina. ¿Qué pasa si tengo 7 de hemoglobina? No va a aportar una cantidad de un flujo coronario adecuado. ¿En qué momento se nutre el corazón? ¿La sístole o en la diástole? Sístole o diástole. ¿En qué se nutre? En la diástole. Vamos a ver por ahí una imagen muy bonita para entenderlo cómo se nutre en la diástole. Y las resistencias que hay al flujo en sangre. Esto es muy importante porque anteriormente nosotros considerábamos que la resistencia la producían las arterias epicardio, o sea, las arterias coronales, a veces se llaman epicardio. Pero no, la verdadera resistencia está en los vasos mucho más pequeños. En los vasos mucho más pequeños. Esta será la arteria epicárdica o hacia afuera, y de ahí van a salir las arterias. Esta es la sístole, las arterias totalmente dilatadas, perdón, como estiradas, que no permiten, en cambio aquí, ¿qué hace? Se contrae, perdón, se relaja. El músculo se hace mucho más pequeño y las venas ahora sí se expanden y la sangre aquí pasa. Esta es la sangre que va llegando a nosotros. Diástole, sístole. ¿Dónde se nutre mejor? En diástole. Las causas de las isquemias coronarias. Arriba está el rojo, se llama la aterosclerosis. La primera, la causa más importante de isquemias son las aterosclerosis. Pero la pregunta pues, no es lo más obvio, ¿no? ¿Hay otras causas? Sí, los trombos, los espasmos, los émbolos, los estrechamientos aórticos, alteraciones genéticas. Y aquí hay un aumento, y aquí hay un factor muy importante, que es cuando aumentan las demandas. ¿Cuándo aumentará la demanda? Cuando el corazón se hace más grande. ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia ventricular. O sea, el corazón, toda la nutrición sigue igual, pero es un corazón mucho más grande, necesita más oxígeno. Los factores más importantes, la aterosclerosis, los espasmos, la angina de Fries-Meta se llama. Es un espasmo nada más. En ese momento del espasmo habrá una isquemia. Pasa el espasmo y el corazón queda normal. Se llama un espasmo o angina de Fries-Meta. Hasta acá considerábamos antes. Y esos dos factores, o esos tres factores, los consideramos más importantes. Pero más o menos hará como 4 o 5 años se comenzó a considerar otro factor, que es la microcirculación, que nosotros estamos solo viendo arterias epicárdicas, coronarias, y no nos fijábamos en la microcirculación. ¿Y qué ocurría en esa microcirculación? Espasmos, la disfunción del endotelio, y que se considera también un factor muy importante para producir
isquemias coronarias. Miren, entonces nos quedamos con tres más importantes. La principal, aterosclerosis. La segunda, espasmo. Y la tercera, las alteraciones de la microvasculatura. ¿Esas la veremos? ¿Esas la podremos ver? Sí, porque son arterias grandes, arterias epicárdicas, la vamos a ver por ahí. Este de aquí, porque son espasmos. Este de acá la veremos. No hay manera de ver. Entonces este paciente se va a seguir quejando de angina y nosotros vamos a decirle, no tienes nada, ¿por qué? Porque sus vasos aparentemente están normales. ¿Dónde está la falla? En la microcirculación. En la microcirculación. En la hipertrofia ventricular izquierda. Es muy importante. El paciente se queja de dolor torácico porque el corazón se creció demasiado. Está haciendo una angina, pero sus coronarias están normal. ¿Cuál es el problema? La mayor cantidad de demanda. Ese corazón necesita más oxígeno. ¿Sí? Y las arterias coronarias probablemente no le aporten la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Mayor demanda. Y muchas veces hay una descripción de que se juntan varias cosas. Por ejemplo, se junta aterosclerosis. ¿Qué más queríamos? Otro paciente. Es hipertenso. ¿Qué tendrá más? Hipertrofia ventricular izquierda. Se juntó dos factores. ¿Y qué más puede tener ahora? Anemia. Se juntaron tres cosas. Aterosclerosis, que te disminuye el aporte. Hipertrofia ventricular, ¿cuál es el factor? Aumenta demanda. Y anemia, ¿cuál es el factor ahí? El aporte. El aporte. Entonces ahí dice, se juntan varias cosas y finalmente tienen un infarto. Esta es les decía, la receta del 2010 se ha publicado esto. O sea, todavía esa parte no lo estamos conociendo muy bien, pero es la microcirculación relacionada con las isquemias. La microcirculación. ¿Cuál sería el mecanismo? Espasmo y disminución del material. Los mecanismos por los cuales causa isquemia. Acá hay funciones que se alteran, acá hay consecuencias de la isquemia. ¿Sí? Entonces, ¿qué funciones se alteran en el corazón? Por ejemplo, hay una superficie, la superficie antitrombótica será una superficie. ¿Cómo será la superficie del endotelio de un vaso para que no forme una aterosclerosis? Hemos visto cómo lo forma. ¿Cómo no lo formará? ¿Qué características tendría que tenerlo para no formarlo? ¿Cómo tendría que ser el vaso? ¿O qué características tendría que tener esa persona? LDL, ¿cómo que tendría que ser? Disminuido. HDL, ¿qué tendría que ser? HDL, una gran cantidad. ¿Qué estoy aumentando? Transporte reverso. El endotelio, ese vaso, ¿cómo tendría que ser? Liso, 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 liso. El flujo, ¿cómo tendría que ser? Laminar, porque ¿cuál es el que hace el turbulento? Los vasos lisos. Entonces, mientras tuviera esa característica, no habría. Esas características se alteran. Entonces, la superficie ya no es antitrombótica. La célula, ¿quién decíamos que hacía que no se adhiera? Decía, hay una sustancia que se expresa y hace que no se adhiera, LDL, el óxido nítrico. Si yo elimino mi óxido nítrico o no formo mi óxido nítrico, ¿qué voy a hacer con el endotelio? La va a atrapar, la va a jalar a las LDL. Y diabetes, ¿no? Hay otras funciones, la contracción, etc. Por acá tenemos, se afecta todo, cuando hay aterosclerosis se afecta todo un vaso, todo un territorio por partes, ¿sí? Es por partes. Dentro de esas partes, ¿cuáles partes se llenan de aterosclerosis? ¿Qué partes? Donde hay turbulencia. ¿Dónde hay turbulencia? En las bifurcaciones. La bifurcación de la carótida, el callado aórtico son zonas donde no hay. Y en las coronarias, ¿dónde son?
igual las bifurcaciones y qué más. Donde hace curvas. Esa hace la diagonal. La diagonal es la arteria diagonal es una que hace una curva. Ahí es donde se asientan las aterosclerosis. Entonces, no es todo un vaso que se puso aterosclerosis, son por partes. No es en cualquier lugar, son zonas de turbulencia. ¿Sí? O sea, la aterosclerosis no tiene este. Muy bien, es reversible mientras los procesos de isquemia sean menores de 20 minutos. Nos grabamos ese tiempo es vital. ¿Para qué? Para actuar. Si yo veo un paciente con un infarto dentro de los 20 minutos, ¿qué va a pasar? Y yo actúo ahí, ¿qué va a pasar? Nada. Es reversible. El problema es que es a esa persona 20 minutos. Porque si no, miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Y cada vez voy disfuncionando más. Comienzo por alteraciones microvasculares, cada vez más, y finalmente el corazón que ya no va a funcionar adecuadamente. Se llama disfunciones. ¿Cómo se ve en los electrocardiogramas? Se va a alterar, se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar? En clínica conoceremos qué manifestación, pero son 3 criterios para diagnosticar un infarto. Dolor torácico, por ahí creo hay una disposición de dolor. ¿Qué más? Cambios electrocardiográficos y alteraciones enzimáticas. 3 criterios que vamos a ver aquí. Los cambios electrocardiográficos. ¿Dónde suceden? Hay procesos en el electrocardiograma. ¿Cuáles son los procesos? La OTP, ¿qué significa? La despolarización ¿de qué? De la aurícula. La despolarización. Después de la despolarización de la aurícula, ¿qué viene? Proceso de la aurícula. ¿Quién se despolarizará después? El ventrículo. Se llama el proceso de despolarización ventricular. Ahí no estamos haciendo despolarizaciones nada más. ¿En qué momento se van a manifestar las alteraciones de la isquemia? En el proceso de repolarización. ¿Cómo lo vemos en el electrocardiograma? A través de la onda T y del segmento ST. La onda P, complejo QRS que no se ve bien aquí, y aquí que se elevó. ¿Este qué es? Segmento ST. Y la TA. Complejo, la onda P, complejo QRS. ¿Qué pasó con el segmento ST ahí? Se disminuyó. ¿Sí? Arriba, ¿qué pasó? El ST sigue, se llama isoeléctrico. Ahí, en la línea isoeléctrica, pero ¿qué pasó? Inversión de la onda T. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones electrocardiográficas? Inversión de la onda T, depresión del segmento ST o elevación del segmento ST. El más peligroso, ¿cuál es? Elevación del segmento ST. Por eso ahora los libros, el Harrison lo clasifica como infarto con elevación del ST y infarto sin elevación del ST. Se considera, aunque dicen que eso no es tan cierto, que los que elevan el segmento ST son infartos de toda la pared del ventrículo, o sea, desde el epicardio hasta el endocardio, toda esa pared. Y que los que tienen elevaciones o depresiones del segmento que son solamente subepicárdicos o subendocárdicos, o sea, como si fuera la mitad nomás del músculo. En cambio, los que tienen elevaciones del segmento ST se considera que son transmurales, se llama, de todo el mundo. ¿De qué se mueren los pacientes con infarto? ¿Del infarto? ¿De qué se mueren? De las alteraciones eléctricas. ¿Cuáles? ¿Cómo se llama esto?
taquicardia ventricular. ¿Y cómo se llama esto? Arriba. Fibrilación. ¿Cómo lo tratamos eso? Con un desfibrilador. ¿Sí? La pregunta es esa. ¿De qué se mueren los pacientes? ¿O cuál es la primera causa de muerte de los pacientes con un infarto? O tras un infarto. De alteraciones epilépticas. De la taquicardia ventricular, no es auricular, sino taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, no es fibrilación auricular. Muy bien, pero hay una gran cantidad de gente que tiene placas ateromatosas y está relativamente sin molestias. Están asintomáticos. La gran cantidad de gente está con eso. Dicen que si a nosotros nos morimos a los 20 años, nos hacen una autopsia, van a encontrar un montón de placas ateromatosas. Entonces, comienza muy jóvenes en nosotros. Muy bien, pero que no se nota absolutamente nada. ¿Y por qué no se notará nada? Porque nosotros decíamos que una placa, ¿qué es? Simplemente un acúmulo de lipoproteínas en una cápsula, y a eso lo llamamos una placa ateromatosa. ¿Por qué no me dan molestias? Les decía, mientras no obstruya, no llegue a un nivel crítico de obstrucción, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál será ese nivel crítico de obstrucción? 60% y 80% ya, definitivamente manifestaciones hasta el reposo. Pero 60% se considera que hasta ahí no voy a poner nada. O sea, mi vaso puede estar la mitad obstruido y yo no voy a tener absolutamente nada. Pero sí podría tener en algún momento. ¿Cuándo será? Decíamos, cuando se junten factores que o que te aumenten tu demanda o qué más, o que te disminuyan tu aporte. ¿Qué podría suceder, por ejemplo? Subir a la luz. ¿Qué pasa con un hipertenso? Muchos han muerto. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué está disminuyendo? ¿Su corazón? No, un poquito. ¿Qué disminuyó? El aporte de oxígeno. Pacientes hospitalizados por una sepsis mueren en cuidados intensivos por infarto. Mayor necesidad, anemia, ¿sí? Todo el estrés, desatención, taquicardia. ¿Qué está aumentando? Sus necesidades. ¿Y qué disminuye? Sus aportes disminuyen. Entonces, podríamos pasarnos asintomáticos, pero en algún momento se va a manifestar. Pero una de las cosas más importantes, ¿cuáles son las formas de la placa? Características de la angina típica, atípica, se lo voy a hacer un poco en la parte práctica, del dolor típico y del dolor atípico. Se llama dolor torácico típico y atípico. Típico lo llamamos a estas características. Atípico, por ejemplo, el dolor de la neumonía. ¿Cómo decíamos que era de la neumonía? Dolor pleurítico. Ese era un dolor atípico. La costocondritis, que es una de las causas más frecuentes, estará por dolores atípicos. Pero los típicos tienen la otra característica. Vamos por acá. Las anginas estables, todos los... bueno, las descripciones del dolor. La clasificación de dónde? De Nueva York, que también se utiliza para clasificar dolor. Bueno, la podemos escribir juntos acá. Porque esto nos sirve para ver en qué momento lo hace la persona el dolor, ¿sí? De acuerdo al esfuerzo que va a hacer. Usualmente se usa para clasificar la insuficiencia cardíaca o la disnea. La llamamos como disnea a grandes esfuerzos
como correr, como grandes ejercicios, a moderados esfuerzos, a pequeños esfuerzos, y dice ahí, a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, caminar 2 cuadras, a pequeños esfuerzos, caminar en tu cuarto, o dice ahí. Lo mismo se traduce al dolor. Dolor torácico a grandes esfuerzos. Dolor torácico a moderados esfuerzos. Dolor torácico a pequeños esfuerzos. Y dolor torácico en reposo. ¿Sí? Dolor en reposo. Muy bien, esta es una arteria coronaria. Aquí será la obstrucción, la placa ateromatosa. Era simplemente para decirles que no es en todo. No es en todo. Nosotros ponemos siempre la pregunta. La placa ateromatosa usualmente se asienta en todo el territorio de la arteria coronaria. Eso es falso. Se asienta solamente por partes. Donde decíamos, en los vasos que hacen curvas, donde no son los curvos turbulentos. Muy bien, esa es la descripción de la formación de un trombo mural, que ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Cómo se iniciaba la formación del trombo mural? Con el rompimiento de la placa ateromatosa o con la formación de una placa inestable. Inestable. Se rompe la placa, se lesiona las células endoteliales. ¿Qué se expresa? Ahí comienza, justo ahí comienza. Se expresa el factor tisular. Y ahora sí tenemos toda la formación de la placa. Perdón, la del trombo. La del trombo. Dolor torácico, te decía los 3 criterios para diagnosticar. Infarto. Aquí para fisiopatología es solo los criterios. Estoy llevando medicina, es cuánto me aporta cada criterio. Si yo tengo solo dolor torácico típico, la Organización Mundial de la Salud dice 2 de 3 criterios. 2 de 3 criterios. Para tener un infarto tengo que tener 2 de los 3 criterios. Y son muy difíciles a veces de diagnosticar los infartos. No son cosas tan simples. No son cosas tan simples diagnosticar un infarto. Por eso en los hospitales más grandes se han creado las unidades de dolor torácico. Se llaman unidades de dolor torácico. ¿Qué pacientes ingresarán ahí? Todos aquellos que tengan dolor torácico. Porque es tan difícil diagnosticarlos. Cuando yo estaba haciendo mi internado, fue un taxista que salió de su casa y pasando por la avenida Mansiche, tiene un dolor de torácico, compresivo. Como estaba frente al hospital regional, ¿qué hizo? Se bajó de su taxi y se fue al hospital. Lo evaluaron, le tomaron sus electrocardiogramas, le hicieron sus enzimas cardíacas. ¿Qué le dijeron? No tiene nada. No tiene nada. 8 de la mañana, 9 de la mañana pasó el cardiólogo, miró el electrocardiograma, estoy bien, no tengo nada. Estoy bien, ándate. Y se fue, el taxista se fue. Solo para llegar al parque, se malogró su llanta. ¿Qué hizo? Se bajó, sacó sus equipos, ¿y qué comenzó a hacer? ¿Qué estaba haciendo? La prueba de esfuerzo. A la primera nomás, se desmayó y ya no se fue. Entonces le digo, es tan difícil, no es tan fácil esto. O sea, aquí de repente no tiene dolor, tiene dolor. Pero cuando realmente el paciente, oye, pero no parece que tiene, no se tiene. Cuando ya ha tenido el infarto después, oye, sí tenía. Sí tenía. Entonces, no es tan fácil diagnosticar. Por eso se crean las unidades de dolor torácico. Todo paciente permanece 24 horas hasta no demostrar que tenga un infarto o una isquemia.
Muy bien, entonces les decía, dolor, alteraciones electrocardiográficas que decíamos, ¿cuáles eran? Es así, repásenlo de la memoria. El ST y las ondas T, inversión de la onda T, depresión del segmento ST o elevación del segmento ST. Las más peligrosas es las elevaciones del ST. Muy bien, y el último criterio son las troponinas o los biomarcadores. Principalmente ya no usamos CPK, ya no usamos PGO, son bioglobinas nunca hemos utilizado, son los otros criterios enzimáticos. Nos hemos quedado con troponina. Troponina. Es la manera como lo clasifica el Harrison, síndrome, dolor torácico, arriba, dolor torácico. Por acá tenés una oclusión total, o por acá una oclusión parcial. Si hay oclusión total, ¿a dónde decíamos que nos dirigíamos? Directo hacia un infarto. Directo hacia un infarto. Si nos vamos por acá, ¿dónde decíamos que deseamos? A una angina, que podrían ser transitorias, pero si esta angina que no tiene elevación del ST, porque miren, acá lo clasifica con elevación del ST y sin elevación del ST, pero una sin elevación del ST con marcadores troponina positiva se transforma en un infarto sin elevación del ST. O sea, solamente con dolor torácico y enzimas elevadas. Se llama infarto ST no elevado. No elevado. Esa es la manera como lo clasifica Harrison. Estas son más o menos las alteraciones dentro de las células que hay. Aumenta el sodio, aumenta el calcio. La glucosa, ¿cómo estará? El oxígeno, ¿cómo estará en la célula? Disminuido. El ATP, ¿cómo estará? Disminuido. Si no hay ATP, ¿qué no? La glucosa. No llega glucosa, no llega oxígeno. ¿Qué aumentará? El lactato. El lactato. Si se libera lactato, esas células se van destruyendo, ¿qué se libera? Sodio, potasio, ¿qué más? Hidrógeno. ¿Y esos que decíamos que producían? El hidrógeno, el potasio, ¿qué decíamos que producían? ¿Producían qué? Dolor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la causa del dolor? La salida y la estimulación de terminaciones nerviosas libres, estimuladas ¿por qué? Por el potasio, por los hidrógenos, bradicilina, calicreína, todo eso se libera de la célula. Muy bien, por acá les decía, hay tantas importantes, son los factores que determinan la oclusión de una arteria coronaria. Este es importante, ¿ya? Este es importante, porque miren, si nosotros tenemos un territorio que no es muy importante, no será importante el efecto que va a tener, pero si yo obstruyo toda la arteria coronaria, justo la salida de la arteria coronaria, el territorio que va a dejar de ir será muy importante. Si la oclusión es total o parcial, si es parcial no va a pasar probablemente nada. Si es total, ¿en qué voy a terminar? En un infarto. Si la duración de la oclusión es importante, ¿cuánto dijimos que es el tiempo? 20 minutos. Factor tiempo es importantísimo. Y aquí hay uno de los factores más importantes, la generación de colaterales. Porque ocurre que como las arterias se van llenando de aterosclerosis, la obstrucción es progresiva. Y en la medida que vaya haciéndose progresiva, la persona ¿qué hace? Se queda tranquila cuando hay una disminución progresiva del flujo sanguíneo. ¿Qué desarrolla? Colaterales. Inclusive puede cerrarse ese vaso, pero si la persona ha desarrollado una colateral, ese vaso puede cerrarse, puede tener un infarto ahí, pero la colateral no pasa. Entonces será muy importante la generación de colaterales.
Entonces, la generación de colaterales que es tan importante, les decía, ¿por qué se forma? Por la oclusión progresiva. Pero si yo obstruyo bruscamente mi vaso, ¿voy a dar lugar a formación de colaterales? No. Por eso es importante. La demanda de oxígeno, el grado de fibrinolisis natural, las alteraciones del riego sanguíneo en la zona infartada. O sea, son los factores que me van diciendo la cocaína, las enfermedades del tejido conductual, o sea, otras alteraciones que yo puedo tener, por ejemplo, van a generar tumoraciones cardíacas, que me van a formar trombos, por ejemplo. O sea, serán los factores que van haciendo que yo haga un infarto o no lo haga. Los primeros son más importantes. Acá está la explicación para el dolor. Yo decía, ¿por qué producimos dolor? Porque hay esta liberación de lactato, de ácido. Hay una generación de anaerobiosis. Se van destruyendo las células, se van liberando mediadores. Y hay terminaciones sensitivas libres. ¿Sobre qué va a estimular? Sobre esas terminaciones se llamaba dolor. Dolor torácico, la explicación del dolor. Siempre hay una pregunta de dolor. Es el origen, ¿no? ¿Cómo se origina el dolor? Pero hay dolores torácicos que no son infartos. Se llama diagnóstico diferencial. Lo que no es, ¿qué no es un infarto? Una pericarditis, una disección aórtica, una ruptura de la aorta, una costocondritis que le decíamos, se llama la costocondritis, una de las causas más frecuentes de dolor torácico que no son infartos, inclusive una gastritis, una úlcera péptica. Sí, hay una forma en el Parkinson le describe cómo diagnosticar o diferenciar un infarto de una lesión gastrointestinal. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo ayudaríamos a distinguir? Miren, porque están dentro del diagnóstico diferencial, las lesiones gástricas. Pruebas, ¿con qué lo haremos las pruebas? Con antiácidos. ¿Qué hacen los antiácidos acá? Y alivian. ¿Y aquí con qué lo aliviamos? Con desinfarto. Hay una prueba muy importante. Con isorbidil, nitrato de isorbidil. Es un vasodilatador coronario. Si yo tengo un problema de obstrucción coronaria y tomo un vasodilatador coronario, ¿qué va a ayudar? A irrigar, ¿sí? Irriga la zona que está infartada y me mejora del dolor. Entonces, si mejoro del dolor con el nitrato de isorbidil, probablemente se trate de un problema isquémico. Si mejoro con antiácidos, probablemente se trate de un problema digestivo. Se confunden. Las alteraciones electrocardiográficas, les decía, la elevación del ST, la inversión del ST, la inversión de la onda T. En algunos pacientes que han tenido infartos antiguos, se manifiesta por una onda Q. La onda Q es característica de un infarto antiguo, de un infarto que ya pasó, o también se llama la pérdida de la onda R, o cambios transitorios, ¿no? Pero miren, no estamos hablando de la onda P, no estábamos hablando del complejo QRS. ¿De quién hablamos? Del ST y de la onda T. ¿Sí? Eso se llama en su conjunto repolarización. Repolarización. Por acá están las últimas diapositivas, los biomarcadores. Miren, ¿cómo se hacen los biomarcadores? ¿Qué se libera? Hay un tejido muerto. Ese tejido muerto va a liberar sustancias. ¿Qué libera? Enzimas, proteínas. Una de esas proteínas será la troponina. Está ahí, ya conocíamos el efecto de la troponina, que hacía la activación de la miocina. Aquí está la troponina. Si esta célula murió, ¿qué va a liberar? Troponina. Troponina. Entonces, por aquí hay unas ondas que nos dicen
¿Cuál es la sustancia que más me puede predecir un infarto? Entonces, había la CPK-MB, se elevaba muy rápido, pero muy rápido desaparecía, de tal manera que si yo lo veía al paciente al segundo día, ya no había nada. CPK me duraba solo un día, 24 horas. Al segundo día, yo quería saber si ese paciente había hecho un infarto y ya no me sentía. Mioglobina también es una sustancia muy rápida, pero la que más ha dado importancia para diagnosticar infarto es la troponina. Se eleva muy rápido, tiene elevaciones bien altas y dura más. Dura hasta 4, 5, algunos hasta 7 días. Podría después de un infarto diagnosticar lo que tuvo ese paciente, porque las troponinas siguen estando elevadas. Las otras sustancias ya no nos sirven. Por eso nos hemos quedado con esa sustancia final. ¿De dónde se están liberando? De los miocitos destruidos. De los miocitos destruidos. Entonces, miren, hemos hecho un repaso de la formación de una placa, del metabolismo de las lipoproteínas. La sustancia más importante es el LDL. El LDL decía, se va a ir depositando. Eso se va a formar una placa teromatosa. La primera parte de la formación de la placa teromatosa se llama la formación de una estría grasa. Estría grasa simplemente es la acumulación de LDL. El LDL queda atrapado ¿en qué? En proteoglicanos. Esos proteoglicanos atrapan el LDL, pero para que se forme la placa, esas LDL tienen que oxidarse. ¿Por qué se oxidan? Por los radicales libres, que es de diferentes sustancias, le decíamos, de la T2, de la nicotina, de la obesidad, todos me van dando radicales libres. Lo encuentra el LDL. ¿Qué forma ahora? LDL oxidado. Como LDL oxidada, le decía, ¿qué hace? Activa las células endoteliales y expresa sustancias. Esas sustancias se llaman factores quimiotácticos, quimioatrayentes. Atrae a los monocitos. Llegan los monocitos, ¿qué hacen? Atraviesan las células endoteliales y atrapan a las LDL oxidadas. Esos ahora se llaman primero macrófagos y después se llaman a células S. Esas células espumosas no se van a quedar tranquilas ahí y van a inducir factores. Si les decía, si el camino es una inducción hacia formación de gran cantidad de factor transformante beta, ¿qué hace? Jala una gran cantidad de células musculares lisas y forma una gran capa. Si no se va por ese camino y se va por el proceso inflamatorio produciendo una gran cantidad de interferón, ¿qué hace? La placa se vuelve inestable y no se forma la placa filosa. ¿Quién hace ese proceso? Le decía, los linfocitos T regulares. Entonces, o formo una placa estable o formo una placa inestable. Si formo una placa estable, no va a pasar absolutamente nada, salvo que llegue al 60%, en donde yo podría tener manifestaciones en el esfuerzo. ¿Cómo se llama eso? Angina estable o inestable, dependiendo de que lo haga a grandes esfuerzos, a pequeños esfuerzos o en reposo. Pero no hago infarto. ¿En qué momento hago un infarto? Cuando formo un trombo mural. ¿En qué momento lo voy a formar el trombo mural? Cuando se rompe la cápsula o cuando no he formado una cápsula y esa placa era inestable. Lesiona las células endoteliales y las células endoteliales expresan factor hístico. Dice que el factor hístico también lo expresan los monocitos o los macrófagos. ¿Sí? El factor hístico. Ahora, como factor hístico, ¿qué terminó formando? Un trombo. Ese trombo se llama trombo mural. Si es muy grande o si es pequeño, yo lo voy a alisar con sustancias fibrinolíticas propias mías. Hay muchas sustancias fibrinolíticas propias. Si no voy por ese camino y ese trombo se llenó, me ganó, ¿en qué va a ocluir totalmente? Y ahí va a ser un
un infarto. Recién nació. Muy bien. Ya lo hemos pasado. ¿Alguna pregunta?